Buenas, mi nombre es Benjamín Orrego y en conjunto a mi compañero Javier Rojas realizamos el taller 1 y se los vengo a presentar. Para la pregunta 1, que decía averigüe qué hace la clase presente y por qué es conveniente utilizarla para manejar datasets de imágenes en vez de cargar cada una de ellas manualmente. Esta clase crea un dataset con las imágenes que encuentra en el directorio. Va cargando las imágenes usando un batch de tamaño 32, lo que quiere decir que va cargando imágenes de 32 en 32. La idea de hacer esto es para poder procesar las imágenes usando el método batch, cosa que no se podría usando las imágenes de una en una. La siguiente sección nos dice, determine de cuántos datos de entrenamiento, validación y pruebas dispone, explicando el rol de cada una de estas particiones. Grafique además el número de datos por clase en cada participación. ¿Nota alguna anomalía que pueda afectar el entrenamiento? El conjunto de entrenamiento sirve para entrenar la red neuronal. Los datos de validación se usan para elegir el mejor modelo conseguido a partir de los entrenados usando el conjunto de validación. Finalmente, el conjunto de pruebas sirve para ver el funcionamiento real de la red neuronal y poder ver el error de esta al usar los datos nuevos. Una posible anomalía podría ser que la clase DiskEdgeOnRoundedBulge está subrepresentada, si comparamos su tamaño con el resto de las clases. Luego nos dice, determine si las imágenes son a color o en blanco y negro, explorando el número de canales de las mismas. Visualice 10 imágenes aleatorias y comente la forma de las clases de galaxias observadas. Aquí usamos la función de imagen.shape que nos da una lista y su tercer elemento nos dice la cantidad de canales que tiene. Por lo que podemos ver que tiene 3 canales y por lo tanto son imágenes a color con código RGB. También podemos ver en estas imágenes el Smooth in Between Round, que podemos decir que es algo redondo, suave, liso, sin ninguna espiral ni nada. Tenemos un Disk Edge On No Bulge, que es un disco Edge On, que es decir que no está de cara, sino que de costado. Este también un Disk On, o sea, Disk Edge On No Bulge. Tenemos un Smooth Completely Round. Aquí tenemos un Disk Face On, o sea que lo estamos viendo de frente, con una espiral ajustado. Un Smooth con forma de cigarro. Tenemos un Disk Edge On sin Bulge, que también está de costado, no de frente. Un Smooth In Between Round. Un Disk Face On Tight Spiral, que también es un disco de frente con una espiral ajustado. Aquí tenemos también un Smooth que es liso y redondo. El siguiente también y el siguiente también. La siguiente pregunta nos dice, escale los valores de píxel correspondientes a las imágenes dividiendo por 255 y comente sobre la necesidad o conveniencia de este preprocesamiento. Convierta además las imágenes bidimensionales en vectores y comente sobre la necesidad o conveniencia de este paso. Cada píxel se escala por 1 dividido 255 para convertir los valores de los píxeles a una escala flotante de 0 a 1. Lo anterior con el fin de que la red pueda trabajar de mejor forma. Recordemos que una red neuronal no trabaja bien cuando el rango de los datos son muy grandes, de 0 a 255. De igual forma, se pasan las imágenes a forma matricial para que la red neuronal pueda reconocerla de mejor forma y encontrar distintos patrones. Luego nos dice, define un modelo completamente denso para clasificar las imágenes. Incluya para comenzar una sola capa oculta con 256 unidades ReLU. Asegúrese de incluir el número apropiado de neuronas de entrada y neuronas de salida. Justifique la elección de la función de activación de la capa de salida, explicando qué cosa exactamente predecirá su modelo una vez entrenado y cómo se decidirá cuál es la clase correcta de una futura galaxia. Como queremos clasificar las imágenes en diversas clases, se usa Softmax, la cual tomaría nuestra matriz que representa la imagen y la lleva a una distribución de probabilidad,
la cual entrega qué clase es más probable que pertenezca a la imagen. Usando lo anterior, se puede conseguir la clasificación de la imagen. La red tiene 3.148.554 parámetros entrenables. Luego dice, entrena ahora su modelo por 10 épocas de entrenamiento, monitoreando el resultado después de cada época en el conjunto de entrenamiento y validación. Utilice el batch size por defecto de tamaño batch size, definido en P1, que en este caso es 32. Así logramos ver las métricas para los resultados de las 10 épocas, el loss, el accuracy, el val loss y el val accuracy. Luego tenemos, entrene el modelo por una época más desde el estado en el que quedó anteriormente. ¿Se hace el entrenamiento desde cero o desde donde había quedado? Bueno, podemos ver que no se entrena desde cero, sino desde donde había quedado anteriormente, ya que el loss, que va bajando periódicamente, queda en donde empieza la nueva celda. En mi caso, que lo corrí acá en el computador, quedó en 1.39 en la celda anterior con las 10 épocas, y con la nueva época siguió en el 1.3 y tanto. Luego tenemos, grafique la curva de aprendizaje sobre los datos de entrenamiento y compárela con la curva de aprendizaje sobre los datos de validación. ¿Observa algún problema? ¿Está generalizando correctamente su modelo? Pues a pesar de que el accuracy tiende a subir al subir las épocas, este valor sigue siendo demasiado bajo, en especial al usar el conjunto de validación, por lo que el modelo hasta el momento no ha generalizado lo suficientemente bien. Pero si se agregan más épocas, se podría generalizar mejor. De alguna forma, la red está memorizando y no aprendiendo a clasificar las imágenes, obteniendo que no tiene un buen rendimiento con datos nuevos. Luego dice, evalúe el modelo sobre el conjunto de pruebas, anticipa el error de entrenamiento final del desempeño obtenido sobre el conjunto de pruebas, anticipa el error de validación final del desempeño obtenido sobre el conjunto de pruebas, concluya. Estudiando los gráficos, se puede anticipar que el error del modelo será grande, es decir, el accuracy es bajo. ¿Es parejo el rendimiento del modelo entre las diferentes clases? ¿Qué clases se confunden más entre sí? El F1 score es bajo, implica que los modelos se confunden. De igual forma, una precisión baja y un recall bajo también implican lo mismo. Podemos ver que el F1 score es un balance entre la precisión y el recall. Entonces tendríamos que fijarnos en estas tres métricas para ver qué clases se confunden más. Por lo que de cierto modo podemos tener en una clase una precisión muy alta, pero un recall muy bajo. Por lo que nuestro F1 score va a ser relativamente bajo igual, porque el balance, está muy desbalanceado. Lo que tenemos aquí de resultado, podemos ver que el que tiene el F1 score más bajo, bueno, las dos clases que tienen el F1 más bajo, es Disk Edge on Rounded Bulge y Disk Face on No Spiral. Tenemos un F1 score de 0,03 y 0,06 respectivamente, un recall de 0,01 y 0,03 respectivamente. Por lo cual, esto se podría decir que son las clases que más se confunden entre sí. Y hasta podríamos agregar la clase de Disk Edge on No Bulge, ya que también tiene un recall muy bajo de 0,08 y un F1 score de 0,15. Entonces, luego bajando a la pregunta 3, tenemos... Da lo mismo utilizar 128 neuronas en la capa oculta respecto de usar 16 o 512. ¿Qué se espera observar si hace estos cambios? Verifique que los modelos más pequeños requieren menor optimización para alcanzar su punto de saturación sobre los datos de entrenamiento respecto de los modelos grandes. Bueno, podemos apreciar que los modelos con menor cantidad de neuronas en la capa oculta alcanza su saturación más rápido que los modelos que usan más neuronas. Lo anterior es debido a que se requiere más épocas para observar algún cambio. Luego nos preguntan, ¿mejora la capacidad predictiva del modelo a medida que se aumenta el número de neuronas en la capa oculta? ¿Aumenta la cantidad de parámetros entrenables? Pues sí, al agregar más capas, la capacidad mejora.
El punto importante a recalcar es que luego de una cierta cantidad de neuronas no se aprecia una mayor mejora. Es decir, luego de una cierta cantidad no vale la pena seguir agregando neuronas. Pasando a la pregunta 4, nos dice, modifique el modelo base aumentando el número de capas ocultas. Si mantiene el mismo número total de neuronas, ¿aumenta o disminuye el número de parámetros entrenables? ¿Es esto conveniente desde un punto de vista computacional? Pues al agregar más capas y manteniendo el número de neuronas, es claro que aumentarán la cantidad de parámetros entrenables. Lo anterior no es eficiente computacionalmente. Ya, y pasando a la pregunta 5, la cual nos dice, determine si al aumentar o reducir el tamaño del batch, aumenta o reduce los tiempos de entrenamiento. Determine también si al aumentar o reducir el tamaño del batch, el modelo aprende más rápido o lento, definiendo claramente cómo se medirá la velocidad de aprendizaje. Para este estudio, evalúe solo de 2 a 4 cambios sobre el modelo, pero calibre los cambios de modo de observar un efecto significativo. Por ejemplo, al cambiar de 32 a 30 no se espera un gran cambio. Bueno, volviendo a la pregunta 3, donde se usó un batch de tamaño 32, podemos ver haciendo el for desde 2 a 512 neuronas, podemos ver los tiempos que obtenemos. En mi caso, en este computador, fue de 2.8 a 20.9. Y luego, volviendo a la pregunta 5, usando un batch de tamaño 2, nos dio desde las 2 neuronas a las 512 neuronas, de 5.4 a 263.1. Luego usamos un batch de tamaño 512 y los tiempos fueron de 3.2 hasta 14.0. Con estos datos se puede concluir que al reducir el tamaño del batch, reduce también la velocidad de entrenamiento. Por otro lado, al aumentar el tamaño del batch, procesa más ejemplos de una vez. Entonces puede aumentar también la velocidad de entrenamiento. Pero puede llevar a tener una precisión menor, ya que tiene menor variabilidad de la red neuronal. Luego, para medir la velocidad de aprendizaje, se puede evaluar la tasa de convergencia del modelo a una solución óptima, como midiendo la pérdida, o sea, loss, del modelo en el conjunto de validación. El modelo aprende más rápido cuando converge a una solución óptima en menor tiempo. Para esto usamos también las 10 épocas y en primera instancia usamos el batch de tamaño 32, el cual nos dio un loss de 3.4 a 1.4 y un loss de validación de 2.6 a 2.0. Luego usamos un batch de tamaño 2, el cual nos dio un loss de 2.7 a 1.6 y un loss de validación de 2.1 a 2.1. Finalmente usamos un batch de tamaño 512, en donde nos dio un loss de 2.4 a 2.3 y un loss de validación de 4.2 a 2.4. Con esto podemos concluir que al aumentar el batch, el loss también aumentó, por lo que aprende más lento, mientras que usando batch de tamaño 2 y 32 tuvieron un loss parecido a través de las épocas y aprenden más rápido que el batch de tamaño 512. Luego nos dice, determine si al aumentar el número de épocas totales, el modelo efectivamente aprende más. Para este estudio, evalúe solo un cambio a un número significativamente más grande de épocas, monitoreando las métricas importantes. Bueno, primero corrió el código con las 10 épocas y podemos ver que el loss de entrenamiento llegó de un 3.0 a un 1.3. La accuracy pasó de un 0.1 a un 0.5 y el loss de validación de un 2.3 a un 2.1. Luego, en la siguiente celda se usaron 100 épocas, en el cual podemos ver que las últimas épocas, la época 100, tiene un loss de 0.01, el cual es mucho mejor, una exactitud de 1
eh, y un... Pero podemos ver acá que el loss de validación es un 2.5. Que con las 10 épocas teníamos un loss de validación de 2.3 a 2.1. Y acá, si vamos en la C época, si vamos a la época 1, vemos que el loss de validación empieza en un 2.2 y no se mueve de ahí. Termina en un 2.5, subió. Entonces, aumentando las épocas de 10 a 100, se puede concluir que el modelo no aprende más, ya que el loss de validación sigue siendo alto. Por otro lado, el loss de entrenamiento sí baja significativamente en las 100 épocas. También podemos ver la exactitud de validación, que es similar en la época 10 con la 100, mientras que la exactitud del entrenamiento llegó a su máximo. Y para finalizar, la pregunta 5 nos dice, la teoría prevé que con tasas de aprendizaje excesivamente grandes existe riesgo de divergencia, mientras que con tasas de aprendizaje excesivamente pequeñas el entrenamiento es muy lento. Verifique experimentalmente estas predicciones, utilizando para el entrenamiento SGD con tasa fija. Bueno, usando el optimizador, un SGD de tasa fija, partimos con un learning rate de 0.00001 para hacerlo excesivamente pequeño. Utilizamos 10 épocas y podemos ver que tenemos un loss de 2.3 a 2.3, o sea, no cambió nada. La exactitud también no cambió nada, de 0.05 a 0.06, y el loss de validación de 2.3 a 2.3. Ningún cambio. Luego utilizamos un learning rate de 0.1, en donde nos dio un loss de 2.4 a 1.9, una exactitud de 0.1 a 0.2 y un loss de validación de 2.2 a 2.0, en donde sí vemos una mejora. Luego aumentamos el tamaño del learning rate a 100, donde ya empezamos a ver una inconsistencia, donde hay el loss de la época 1 es un número muy grande, en donde después se regulariza en un 40 y tanto en las siguientes épocas, que es un número grande. La exactitud de 0.1 a 0.0 se alejó, y un loss de validación también de entre los 40 y 30 unidades. Y para finalizar, quisimos usar un learning rate de 1000 para ver qué seguía ocurriendo. Y nos dio también la primera época del loss con un número gigante. Después los siguientes loss en los 400. Y el loss de validación también de 500, 600. Que ya eran demasiado malos números. Y así podemos ver cómo al aumentar la tasa de aprendizaje aumenta el loss de variación y de entrenamiento, por lo que causa divergencia, y que la tasa de aprendizaje excesivamente pequeña ralentiza el entrenamiento, ya que resulta en una disminución gradual del loss. O sea que al pasar las épocas el loss cambia nada, y el loss de variación también cambia demasiado poco, lo cual no es eficiente. Pasando a la pregunta 6, tenemos, ¿qué recibe como input este modelo visual? En este caso, como podemos ver, Model Visual recibe como input Image Raw, el cual es un tensor con las imágenes que se usarán para el entrenamiento. Después nos preguntan, ¿de qué tamaño es el input de la parte que construye sobre el modelo anterior? ¿Cómo se ensamblan las dos piezas? ¿Qué trozo tiene más parámetros libres? La nueva red, que se alimenta del modelo visual, tiene 128 inputs. Para ensamblar ambas piezas se conectan los outputs del modelo visual a los inputs del trozo nuevo. El modelo visual es el que cuenta con la mayor cantidad de parámetros. Luego tenemos, intente entrenar el modelo completo por unas 30 épocas. Si no lo consigue, intente cambios que se lo permitan, como por ejemplo, reducir la resolución de las imágenes, reducir el número de épocas o trabajar con la colección pequeña de entrenamiento. En nuestro caso, se entrenó el modelo usando las 30 épocas. Luego preguntan, ¿aprende mejor este modelo? ¿Generaliza mejor? Si comparamos el accuracy
y la función loss respecto a las del primer modelo, es fácil ver que este nuevo modelo híbrido tiene un mucho mejor rendimiento, ya que maximiza las accuracy y minimiza el loss sin llegar a memorizar las imágenes. Dado lo anterior, es que el modelo está aprendiendo y generalizando bien. Luego tenemos, ¿mejora el desempeño de las clases de galaxia peor detectadas por el modelo denso de partida? La respuesta es sí. Solo basta con ver el F1 score, el cual es mucho mejor comparado al F1 score obtenido anteriormente. Esto dice que es capaz de reconocer mejor las imágenes del conjunto de training. Luego, pasando a la pregunta 7, nos dice, ¿cuántos parámetros entrenables tiene el modelo combinado creado? ¿Coincide con la suma de las dos partes? ¿Por qué? Los modelos combinados tienen 175.018 parámetros, pero de ellos solo 35.594 son entrenables. Lo anterior es debido a que el resto de parámetros vienen del modelo cargado, el cual ya se encuentra entrenado. Como conclusión, tenemos que la cantidad de parámetros general es la suma de los parámetros de los dos modelos, pero los parámetros entrenables solo vienen de la nueva capa que le pusimos al modelo entrenado anteriormente. ¿Aprende mejor este modelo respecto de los modelos en que entrenó anteriormente? ¿Generaliza mejor? Si comparamos el F1 Score con el modelo hecho anteriormente, podemos ver que existe una mejora respecto a este, pero no es tan grande como se esperaba. Luego nos dice, determine si disminuyendo o aumentando el número de neuronas ocultas del modelo construido más arriba, 256 unidades ocultas, se deteriora o mejora la capacidad predictiva del modelo. Investigue también si agregando capas ocultas extras obtiene mejores resultados. Bueno, aquí tenemos el gráfico en el cual podemos concluir que claramente al agregar capas y más neuronas se obtiene un mejor rendimiento. El problema es que luego de una cierta cantidad de neuronas no se perciben mayores mejoras, por lo que no vale la pena tener tantas neuronas. Es decir, hay un límite en donde ya no rinde más. Pasando a la pregunta 8, nos dice, determine visualmente si las características que aprende su modelo son mejores que las características originales de las imágenes, para separar las diferentes clases de galaxias. Como modelo, utilice el que construimos en P7 usando el modelo recargado. Se puede ver aquí, comparando los dos gráficos, cómo el modelo divide de mejor forma las características de las imágenes, permitiendo una mejor identificación de estas. Determine si aumentando la profundidad de su modelo se obtienen mejores características. Podemos ver que no. Aumentando la profundidad no se obtienen mejores resultados, lo cual queda claro al ver el gráfico. Para finalizar esta sección, se le pide proponer una forma de aprovechar los embeddings extraídos por su red. Imaginen que solo dispone de ellos y que debe inventarse un modo de clasificar imágenes con ellos. Proponga e implemente un método sencillo que no requiera entrenar una red neuronal. Por cada clase se calcula el punto medio entre todos los puntos pertenecientes a esta. Luego, al ingresar un nuevo punto, se calcula la distancia a los puntos medios de cada clase. Se clasifica cada punto eligiendo la clase que esté más cercana al nuevo punto. De esa forma podemos aprovechar los embeddings extraídos por la red. Pasando a la pregunta 9, nos dice, el objetivo de esta sección es que se aprenda a generar imágenes artificiales para aumentar el conjunto de entrenamiento. Para ello usaremos generadores. Comienza averiguando qué hace la clase Image Data Generator utilizada más abajo y en qué escenario esto podría ayudar a obtener mejores resultados. Bueno, la clase Image Data Generator es útil en el Deep Learning ya que se usa para aumentar el conjunto de datos de imágenes para el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático. Es decir, crea nuevas imágenes a partir de las ya existentes, mediante la aplicación de transformaciones como recortes, zoom, rotaciones, etc. Esta técnica se usa cuando se necesita evitar el sobreajuste en los modelos, que ocurre cuando un modelo se entrena con un conjunto de datos muy pequeño.
y se adapte demasiado a los datos de entrenamiento y no pueda generalizar bien nuevos datos. Replicando alguna de las técnicas utilizadas en la pregunta 7, determine si generar imágenes virtuales mejora los resultados del reconocedor de galaxias. Visualizando el loss, el accuracy, el val loss y el val accuracy, se puede concluir que el generar imágenes virtuales no mejora los resultados del reconocedor de galaxias, ya que los valores son similares al modelo usado en la pregunta 7, en donde no habían imágenes generadas virtualmente. Finalmente, en la pregunta 10 nos dice: utilice la herramienta anterior para definir una estrategia que determine el número de capas, número de neuronas y el learning rate. Explique qué métrica monitorearía y sobre qué conjunto de datos. ¿Tiene sentido hacerlo sobre los datos de entrenamiento o es más correcto hacerlo sobre los datos de validación? ¿Por qué? Pruebe su implementación usando un número muy reducido de épocas de entrenamiento solo para chequear que obtiene el resultado esperado. Bueno, usando el Hypertuner Search y el Hypertuner Get Best Hyperparameters, pudimos obtener los hiperparámetros que son los óptimos en este modelo. Podemos ver que el learning rate óptimo es de 0.1, las capas de neuronas óptimas son 3 y el número de neuronas óptimos son 64. Generalmente, para seleccionar los hiperparámetros de la red, se utiliza una combinación de búsqueda de grid y validación cruzada. Se prueban diferentes combinaciones de hiperparámetros y evaluar su desempeño para elegir cuáles usar. La métrica que se monitorea será precisión, recall y F1 score. Y también el loss de validación, para ver el error al hacer las pruebas de validación. Tiene sentido hacerlo sobre los datos de validación, no los de entrenamiento, porque la red se puede sobreajustar al conjunto de entrenamiento y así obtener una métrica alta, pero generalizar mal los datos nuevos. El conjunto de validación entrega una estimación más realista. A modo de conclusión, queda decir que para nosotros todo fue interesante de aprender en este taller. Habían cosas que no nos habían quedado claras de las clases y ahora tenemos todo mucho más claro. Nos pareció más interesante aprender todo acerca del entrenamiento de estas redes neuronales y ver cómo se pueden ir modificando para que aprendan de diferentes formas y aprender a verificar si realmente aprenden mejor o no. Es algo muy interesante debido al gran aumento del deep learning en la actualidad, el poder ver cómo funciona todo esto en código. Así que eso fue nuestro taller 1 y muchas gracias.